Buenas a todos, el día de hoy quiero dar un breve mensaje acerca de la falsedad del diezmo. Actualmente los pastores en los púlpitos están pidiendo diezmo, algo que es totalmente errado, equivocado y no es bíblico en la actualidad porque el diezmo no está vigente. Vamos a Malaquías 3 del 6 al 12, que es el versículo más famoso y más utilizado por los pastores de hoy para pedir diezmos. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ok. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y yo sé que mucha gente que está en contra del diezmo lo ha dicho y muchos pastores lo critican y lo toman como un disco rayado, pero esa es la verdad, hermano, y si no te gusta la verdad, entonces enciérrate en la mentira. Pero esto fue escrito en el antiguo pacto, cuando estaba la ley mosaica vigente. Entonces, esto era una ley para el pueblo de Israel. Yo te pregunto a ti, ¿tú eres judío o eres israelita? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces tú diezmando cuando esto era una ley, un impuesto nacional que estaba establecido en el pueblo de Israel? Fíjate una cosa, el pueblo de Israel tenía una teocracia, o sea, teo de Dios y cracia quiere decir que es un sistema de gobierno manejado por Dios. Podríamos llamarlo de alguna manera un sistema de gobierno religioso. Y como todo sistema de gobierno, sea terrenal, sea celestial, sea que hayan hombres que digan venir de Dios, pero no vengan de Dios, pero como sea, todo gobierno funciona con impuestos. Un gobierno que no tiene impuestos, un estado que no tiene impuestos, no existe. ¿Por qué? Porque los impuestos son el subsidio para que exista un marco jurídico que sostenga a ese estado. Yo sé que esto suena un poco subjetivo, pero es verdad. Sin billete no hay estado. El estado funciona con billete. La fuerza del estado, el brazo armado del Estado, lo que hace que se cumplan las leyes, lo que hace que se determine justicia, lo que hace que haya papel para que firmen, para que te den título de propiedad, para que te den esto y lo otro, lo hacen con impuestos. Los impuestos son la fuerza que mantiene un Estado. Entonces, ¿qué es lo que era el diezmo? El diezmo era un impuesto nacional del pueblo de Israel, un impuesto del Israel de la antigüedad, el 10% de todo. ¿Y por qué se le daba a los levitas? Porque, como bien dije ahorita, era una teocracia. Sí es verdad, primero hubieron jueces que eran los caudillos de Israel, después llegaron los reyes, pero la ley no era puesta por los reyes, no era puesta por una constitución, era puesta por Dios a través de la ley que Moisés estableció en el monte Sinaí, con todos los preceptos, con todas las cosas que se les ordenaban a las personas como ritos sacrificiales, etc. O sea, la ley estaba establecida por Dios e incluso los reyes tenían que sujetarse a la ley. El rey tenía poder, pero no tenía más poder que la ley. Y la ley mandaba que todo aquel que desobedeciera el que desobedeciera la ley de Moisés moría irremisiblemente. Entonces, el diezmo era un impuesto que se le daba a los levitas. Yo pregunto, pastores de hoy en día, ¿ustedes son levitas? Ok. Porque se están pidiendo diezmo y la Biblia dice que el diezmo para los levitas, ustedes deben ser que son levitas, ¿no? Estaban en tiempos de la ley. Vamos a Levítico 27, del 30 al 33. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa debajo de la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare tanto como el que se lo dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Aquí tenemos el diezmo nuevamente ordenado en la ley mosaica. Entonces, bueno, pero mira, hay mucha gente que viene y te saca el argumento. Bueno, no, está bien. El diezmo fue parte de la ley de Moisés. Pero antes de la ley, ya Abraham estaba diezmando, ya Jacob estaba diezmando, ya el diezmo existía como un principio espiritual. Así que tú tienes que diezmar y darle a tu pastor porque tienes que honrarlo.
porque Abraham diezmó. Vamos a examinar esos versículos donde Abraham diezmó. Génesis 14, 17. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer, no sé si se pronuncia así, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Aquí él venía de una derrota de unos reyes que se habían llevado a Lot y a sus hombres, a sus familiares. Él rescató y del botín de guerra le dio al Melquisedec, rey de Salem, el diezmo. No le dio de su plata, le dio de un botín de guerra. Entonces, ¿cómo vienes tú a decir que el diezmo? Además, yo te pregunto a ti, ¿era que Abraham iba para un culto donde el pastor era Melquisedec y le ponían el alfolí todos los meses o todas las semanas su diezmo? No era así, ¿verdad? Fue una sola vez, de manera voluntaria y no por mandamiento, que Abraham diezmó a Melquisedec y de un botín de guerra. Eso suena como un poco diferente a lo que los pastores hablan hoy, ¿no? De que tú tienes que diezmar todo. No, mira, vendí un carro, tienes que darme el diezmo del carro que vendiste. Vendí una casa, tienes que darme el diezmo de la casa. No, mira, me dieron las gratificaciones en el trabajo, me dieron la liquidación, me tienes que dar el diezmo de eso. Y hermano, yo te digo que los pastores están pendientes de todo eso y hasta llaman por teléfono a la persona para saber: mira, ¿es verdad que cobraste liquidación? Ey, no te olvides del diezmo, pásame el diezmo. Hay pastores que están pendientes de todo. Tienen chequeado sus ovejas para ver cuánto ganan, para ver qué negocio hicieron, para ver si les dieron una herencia, etcétera. Para quitarle el diezmo de todo eso. Y hasta una ofrenda aparte, que eso supuestamente es voluntario, pero como tú tienes que dar honra a tu pastor, no le vas a dar una miseria de eso que te tocó. Están pendientes es del billullo, del billete. Lo que quieren es alimentarse de la ovejita. Vamos a Hebreos 7 del 1 al 19, porque vamos a seguir en este tema de Abraham. Aquí en Hebreos el autor de la carta explica lo que pasó en esa situación en la cual Abraham estaba diezmando. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio también es necesario que haya cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y la introducción de la mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Fíjate una cosa, es un poquito largo este versículo para darle explicación, pero está hablando de la abolición de la ley, porque la ley nada perfeccionó. Está hablando del sacerdocio antiguo. Había un pacto con la ley mosaica y había un sacerdocio que regía, que administraba ese pacto. Y como ya bien dije, había una teocracia, y los impuestos, de los cuales el diezmo era parte, porque no era el único impuesto, pero es el que estamos hablando aquí, era lo que hacía que ese sacerdocio y esa teocracia se mantuvieran en funcionamiento. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? Que
la ley nada perfeccionó y queda pues abrogado el mandamiento, y también ese pacto antiguo queda abrogado y entramos en un nuevo pacto con un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Miren, esta persona Melquisedec es un misterio en la Biblia. Muchas personas lo comparan con Cristo y dicen, no, ese fue Cristo que se le apareció. Lo que se le llama una cristofanía, que viene siendo una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. O sea, antes de él venir al mundo en carne, se manifestó. Muchas personas piensan que Melquisedec y Cristo son la misma persona. Otros piensan que no, bueno, no es la misma persona, pero tienen el mismo sacerdocio. Lo cierto es que eso de que tienen el mismo sacerdocio sí es cierto. Por eso es que el Salmo dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese es el nivel de sacerdocio de Cristo, un nivel de sacerdocio superior al de los levitas. Y aquí se dice claramente que los diezmos los reciben los levitas de sus hermanos, de las otras tribus. Entonces, si la ley queda abolida y si ese sacerdocio levítico queda abolido y los diezmos eran para ellos, para mantener ese sacerdocio y esa teocracia, y estamos en un nuevo pacto con un nuevo sacerdocio, quiere decir que el diezmo también queda abolido. No, pero Jesús defendió el diezmo en Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad, y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Hermano, ¿por qué Cristo dijo esto? Porque Cristo, cuando estaba en la tierra, estaba regido por la ley. Él dijo, yo vine a cumplir la ley. Cristo todavía no había muerto en la cruz, todavía no había resucitado, por tanto, el velo del templo todavía no se había roto, todavía el pacto antiguo estaba en vigencia, y por eso es que él dijo que teníais que dar el diezmo sin dejar la misericordia, la justicia y la fidelidad. Entonces, tenías que hacer las dos cosas, sí, en ese tiempo, porque la ley estaba vigente. No era que Cristo estaba mandando a la iglesia a diezmar, era que en ese tiempo el diezmo seguía vigente. Mano, yo creo que la salvación no se obtiene por ser muy sabio, por ser muy inteligente, pero yo creo que también hay unas personas que el cerebro, yo no sé qué lo hicieron. O sea, la Biblia misma te está explicando el contexto, las situaciones, los pactos, y a ellos les da igual. O sea, como que eso no existe, como que, yo no sé, está tapado el cerebrito, ¿qué será? Que no se entiende. Incluso pastores que parecen eruditos, que se conocen la Biblia de pie a cabeza, que tienen estudios teológicos, escuela bíblica, escuela dominical y no sé qué más, y no entienden esto de los pactos, no lo pueden entender. O sea, ¿cómo te puedes defender tú en un debate contra un judío si tú no entiendes la importancia y la profundidad de los pactos? Si tú vas a predicar el evangelio a un judío ortodoxo, o vas a debatir con un judío ortodoxo sobre el cristianismo, la veracidad del cristianismo, tú tienes que estar entendido en lo que son los pactos, el antiguo y el nuevo pacto, porque si no, usted está fregado y lo van a ponchar en un debate o en una predicación. No, hermano, pero es que Jacob también diezmó, así que eso vale, porque si lo hicieron los patriarcas antes de la ley, eso vale. Génesis 28, del 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ay, hermano, mira, Jacob, Dios se le había aparecido y le había prometido que lo iba a llevar con bien y lo iba a devolver con bien. Y con todo y eso, no tuvo la fe suficiente. Y yo no estoy criticando a Jacob, pero por eso quiso diezmar, para asegurar su futuro con Dios. Porque no, mira, ¿sabes qué? Yo estoy en este viaje y me quiero asegurar. Dios me hizo la promesa de que me voy a cuidar, pero yo igual lo voy a pactar por si acaso. No vaya a ser que se le olvide a Dios, que me va a cuidar, que me hizo la promesa. Vamos a pactar, porque a Dios le interesa mucho que yo le dé el 10% de lo mío. Y hermano, Dios se lo aceptó y Dios a Jacob lo ama y lo amó. Y sinceramente Jacob es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Es una de las personas que más respeto, que más me agradan en la Biblia, porque es una persona que ha tenido una gracia sorprendente con Dios, que se esforzó, que luchó, pero esto que hizo Jacob aquí es prácticamente una duda, una debilidad de fe, porque ya Dios le había prometido, bueno, está bien, Dios se lo aceptó, Dios lo bendijo, quiso honrar a Dios, bendecido sea lo que él hizo, pero tú no puedes utilizar eso como un argumento para diezmar, porque tampoco fue un mandamiento, fue algo que él le salió de su corazón y lo hizo para asegurarse de que Dios lo trajera con bien otra vez a la casa de su padre y todo lo demás. Así que eso no vale tampoco. Números 18, del 21 al 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esto sí lo hizo Dios, él dio a los levitas
pastores, bueno, supuestos pastores. ¿Ustedes son levitas? Muéstrenme su árbol genealógico para ver si descienden de una de las tribus perdidas de Israel y son levitas. De todas maneras, aunque lo fuesen, ese antiguo pacto ya no está vigente porque hay un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es Cristo. Ya no estamos regidos por la ley, estamos regidos por la gracia. Solamente hay 2 demandas para ser salvo ahorita: arrepentíos y creer el evangelio. Arrepentimiento en griego metanoia, reconocerme como pecador. Creer el evangelio, creer el hecho de que Cristo Jesús vino al mundo en carne y murió por los pecados del pasado, del presente y el futuro de toda la humanidad, de los míos, de los tuyos, de los de todos. Y resucitó y ahora tengo entrada al reino de los cielos porque es mi sustituto judicial y ya yo no tengo que pagar por mis pecados en el infierno porque ya Cristo los pagó al morir. Esos son los 2 requisitos del nuevo sacerdocio. No es cumplir con los mandamientos de la ley, entre los cuales estaba el diezmo, pero tú andas robando a tus ovejitas, sí, porque yo sé, el que predica el evangelio que lleva el evangelio, pero tú no puedes poner una cantidad, hermano. Tú no puedes decir, bueno, está bien, me tienen que dar tanto, 10% más una ofrenda, más el pacto de no sé qué, para comprar las sillas en la iglesia, para comprar los equipos de sonido, para esto, para comprarme mi camioneta. Eso no lo dicen. Para comprarme mi camioneta pastoral, para comprarme mi casota, para vestirme con traje todos los días, para, quién sabe si se tomarán su botella de whisky a escondidas en su casa, quién sabe. Pero esos pastores andan súper millonarios y las ovejitas, bueno, pasando necesidad. Y entonces, no, bueno, pero es que el diezmo es necesario porque así ayudamos a las viudas, a los pobres, a los... Mira, yo no digo que no haya iglesias que no lo hagan. Seguramente la habrá, pues, pero muchas iglesias que yo conozco, cuando hay un hermanito pasando necesidad, trabajo, lo que le dicen, mira, hermano, ¿sabe qué? Vamos a orar por usted. O le dicen, usted está en pecado, por eso le está yendo mal económicamente. ¿Cómo está usted con sus diezmos? Eso es lo que le dicen. Y te meten esa idea en la cabeza de que si tú diezmas Dios te va a prosperar, de que si no diezmas vas a estar en maldición. Hasta algunos te dicen que si no diezmas pierdes tu salvación y te vas para el infierno. O sea, es por la ley, porque el diezmo es de la ley. Si entonces tú no diezmas y te vas para el infierno, porque tú estás viviendo bajo la ley. Son pastores que no son salvos, si dicen eso. Y la persona que diezma por obligación, porque si no cree que se va para el infierno, no es salva. Está basando todo en la ley. Porque yo les digo una cosa, hermano, si de verdad el diezmo está vigente, entonces vaya y se circuncida. Porque también la ley manda a circuncidarse. No vaya a comer cerdo, no vaya a hacer esto, no vaya a hacer el otro, porque, pero eso no vale, porque eso sí lo abolió la ley, pero el diezmo no. No seas vagabundo e hipócrita, pastor que pide diezmo. Porque eso es lo que eres si estás pidiendo diezmo. El que quiera diezmar porque le nace de su corazón, porque quiere pactar con Dios, porque quiere que Dios los bendiga, está bien, te lo acepto. No es pecado, no está mal. Dios hasta te puede bendecir, porque si Él le da la gana, Él es soberano y hace lo que quiere. Pero el que lo pide como una obligación está en pecado y es un hipócrita y es un falso. Y sal de una iglesia que te está pidiendo diezmo, porque si no estás en pecado, si no estás en maldición, si no te vas para el infierno. Eso es una falsedad. En el Nuevo Testamento no se habla de diezmos por ningún lado, al menos no como petición. Se habla de esto de Abraham, que el autor de la Carta de los Hebreos está contando cómo fue y todo, pero no están pidiendo diezmo. Ahora, ofrenda, eso sí es otra cosa. Ofrenda sí se puede dar, pero la ofrenda sale de tu corazón, es lo que tú quieres. Filipenses 4:15. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy abastecido, bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Igual que 1 Corintios 16:2. En cuanto a las ofrendas a los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, e irán conmigo. Bueno, hermano, el apóstol Pablo pidiendo ofrendas para una iglesia que estaba más necesitada, pidiendo ofrendas para los pobres o para las viudas o para esto. La iglesia está para eso, para dar, para bendecir. Pero lo que sale de tu corazón según Dios te haya prosperado. Dios ama al dador alegre. No tienes que dar por obligación, no tienes que dar porque si no estás en maldición, porque si no te vas para el infierno, porque si no estás en pecado. No, lo que salga de tu corazón y lo que Dios te haya prosperado. Y si tú eres el que necesita la ayuda, que te den a ti más bien, que te ayuden. No tienes un par de zapatos, tienes los zapatos rotos, no tienes ropa, no tienes ni para comer. La iglesia tiene la obligación de ayudarte, no tú andando diezmo donde no tienes. ¿Qué es eso? Entonces todos esos pastores que piden diezmo son unos ladrones. Y no solamente la iglesia de la prosperidad lo hace. Muchos pastores que dicen ser sana doctrina andan pidiendo diezmo, porque no están claros, hermano, en lo que es la salvación.
en lo que es la gracia, no están claros en nada de eso y por eso piden diezmo. Eso es una falsedad. A mí el que me quiera debatir esto, que me busque una Biblia y nos ponemos a debatirlo, porque no saben nada de Biblia si piden diezmo. Eres un ignorante, un hipócrita y un falso. Y yo sé que muchas veces las iglesias por tradición andan dando diezmo, pero está mal, hermano, está mal. Preocúpate por las dos demandas que Cristo dijo: arrepentíos y creed el Evangelio. Muchas gracias.